Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro canal. Hoy veremos el estudio acerca de la avaricia o la codicia, que es igual, y lleva como título: Guárdense de toda avaricia. Tenemos aquí algunos pensamientos de algunos escritores, idealistas, que hablan acerca de lo que es la avaricia. Uno de ellos dice, por ejemplo, que la avaricia y la ambición congelan al corazón. Otros dicen, fue la avaricia la que instauró la pobreza y al ambicionarlo todo, lo perdió todo. Otro dice que la codicia es corrupta y la avaricia es deslealtad. Ambas son el abismo de muchos. Otro pensamiento dice que la avaricia lo pierde todo por quererlo todo. Otro dice que la avaricia es la pobreza de los ricos. Otros mencionan que la avaricia ha arruinado más almas que la extravagancia. En fin, hay un sinnúmero de este tipo de pensamientos que se relacionan con la codicia o la avaricia. Para que veamos nosotros cuán nefasta es este problema, es un pecado. Las Sagradas Escrituras entran a tallar también en el tema para que nosotros podamos tener mucho cuidado con este flagelo, con este pecado que podría llevarnos también a la destrucción, a la ruina moral de nuestras vidas y de todos aquellos que nos rodean. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas en el capítulo 12, versículo 15, dice que debemos de guardarnos, cuidarnos de este pecado, de la avaricia, porque la vida del hombre, dice, no consiste en la abundancia de los bienes, es decir, en tratar de obtener las riquezas, venga como venga, sea como sea, porque la palabra de Dios, la ley de Dios, prácticamente condena este pecado. Éxodo capítulo 20, versículo 17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que tenga tu prójimo. El apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 6, versículos 9 y 10, informa que este pecado, la avaricia o la codicia, está dentro de todos aquellos delitos, malas prácticas, costumbres pecaminosas que van a llevar al final de cuentas a perder la vida eterna. Por eso que versículos 9 y 10 mencionan que tales personas que practican son considerados como injustos y por lo tanto no heredarán el reino de Dios. Al notar estos pasajes bíblicos muy importantes que se refieren al problema de la codicia, veremos nosotros a la luz de las Sagradas Escrituras también cómo es que se desarrolla, se procesa este asunto de la codicia y que van a llevar a que muchas personas arruinen su vida y pierdan el cielo. Por ejemplo, el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 14, dice lo siguiente: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz
la muerte. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí el apóstol Santiago? En el versículo 14 que hemos leído, dice que cada uno es tentado. Todos los seres humanos somos tentados. Pero tentados, no todos tienen la misma tentación. Dependiendo qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que hay en nuestra mente, qué es lo que recibimos a cada momento, qué es lo que leemos, qué es lo que palpamos, qué es lo que hacemos, se va formando en nuestra mente muchos malos deseos. Y cuando nosotros estamos en el diario vivir, entonces estamos siempre relacionándonos con todo. Y el apóstol Santiago menciona que como cada uno es tentado, pues llegamos a ser tentados de acuerdo a lo que nosotros apasionamos, lo que más nos gusta de la vida inmoral, de la vida frívola. Y una de las vías por las cuales más se nos lleva a ser tentados para cometer el pecado de la codicia es los ojos, es nuestra visión, porque siempre estamos mirando, siempre estamos contemplando, y de acuerdo a eso, muy pronto somos nosotros llevados por el diablo a pensar en llevar a cabo lo que nosotros estamos mirando. La tentación, como el ver, no es pecado. Nosotros podemos mirar, podemos ver, podemos contemplar todo. Y eso no es pecado. ¿Cuándo se convierte en pecado? Dice lo siguiente: cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, no solamente nos contentamos en observar o en ver, o cuando tú estás mirando a una dama simpática, mirar no es malo, pero si tú comienzas no solamente a mirar y comienzas a desearla, a tenerla para ti y te haces alguna ilusión mental inmoral, eso ya es pecado, aunque no hayas consumado el acto, pero basta con desear, basta con pensar inmoralmente, eso ya es pecado. Esa es la codicia, esa es la avaricia. Y podemos seguir mencionando algunas cosas más. Pero ese deseo, esa codicia, esa concupiscencia que te atrae y te seduce, dice el versículo 15. Entonces, la concupiscencia, es decir, esa codicia, esa avaricia, después que ya se concibió y dijiste voy a hacerlo, entonces cometes el acto. Entonces ya es el pecado mismo, pero ya exteriorizado, hecho. Sale a la luz el pecado, como dice aquí Santiago. Se hizo realidad. Y muchas veces, o generalmente, cuando uno ya comete el pecado externo propiamente dicho, generalmente las personas tratan de ocultar ese pecado, sea como sea. Y luego Santiago dice que esto, siendo ya consumado, da a luz la muerte. Esa es la consecuencia de haber cometido el pecado. Entonces vemos aquí 4 elementos importantes de lo que apreciamos aquí en Santiago. Número 1 es la situación cuando nosotros somos tentados a través de las vías del alma, como es el ver, el tocar, el oír, el comer, etc. Somos tentados a través de esto. Y si nosotros seguimos cediendo a la tentación, se convierte en codicia, y la codicia ya es pecado. Está aquí en nuestra mente. En segundo lugar, cedemos a la codicia, hacemos
exteriorizar el pecado de la codicia y eso ya se convierte en un pecado externo propiamente dicho. En tercer lugar, siempre se tratará de esconder el pecado. Y si nosotros mantenemos escondido, en cuarto lugar, esto provocará la ruina de la vida o la muerte. Vayamos a ver entonces el primer ejemplo, el caso de Lucifer. Isaías capítulo 14, versículos 13 al 15 dicen: tú que decías en tu corazón, refiriéndose a Satanás, a Lucifer, decía él: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El versículo 15 ya es el asunto de su ruina. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. ¿Cómo entendemos entonces este pasaje bíblico referente a esos 4 elementos básicos de la consumación del pecado? Por ejemplo, ¿qué pasó con Lucifer? Él comenzó a codiciar el trono de Dios. Quería ser igual que Dios, quería usurpar su gloria, quería tener todo el dominio como era Dios. Comenzó a codiciar eso. En segundo lugar, él prácticamente comenzó a exteriorizar esa codicia. ¿De qué manera? Usurpando el liderazgo de Dios. Comenzó a contagiar en los ángeles que le siguieron a él para que pueda usurpar la gloria de Dios. En tercer lugar, él comenzó a esconder lo que él estaba haciendo para que no se den cuenta. A través de sus ángeles se camuflaba, trataba de engañar de una forma que pasara desapercibido lo que él estaba llevando a cabo. Y en cuarto lugar, Satanás fue arrojado del cielo y pronto será destruido. Descontento con su posición y a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y lealtad de ellos. Y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo era privilegio de Cristo. Vayamos al segundo ejemplo, el caso de Eva. Génesis capítulo 3, el versículo 6. Noten el versículo 6. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, está la primera, ver, comenzó a observar el fruto que Dios le había prohibido. Y dice el texto, y que fue agradable a los ojos y deseable, codiciable. No solamente se contentó en ver el fruto, sino que ahora comenzó a codiciar, es decir, tener el deseo, el impulso de comerla, la ansiedad de comer ese fruto. Y pasó al segundo plano. Después de ver, ella cogió, hizo realidad lo que ella estaba queriendo hacer. Cogió el fruto y lo comió. Después que hubo comido, claro, también le dio a su marido. Y en tercer lugar, dice el texto en el versículo 8, que cuando Dios comenzó a buscar a Adán y Eva,
Adán y Eva se habían escondido detrás de un árbol. No se olviden esa tercera parte. Ella vio el fruto, deseó el fruto, lo codició el fruto, comió el fruto y se escondió. Y en cuarto lugar, lamentablemente, Dios tuvo que sacarlo, dice el versículo 23 y 24, del Edén y los echó fuera de este hermoso jardín. Tercer ejemplo, el caso de Acán. En el libro de Josué, en el capítulo 7, versículos 20, 21 y 25. Pero sería bueno leer todo el capítulo. Pero el versículo 20 dice que Acán, después que él desobedeció, porque la orden era que no cogieran nada del anatema, noten lo que dice el versículo 21. Pues yo vi entre los despojos un manto babilónico. Vi. Lucifer vio la gloria de Dios, vio el trono de Dios. Eva vio el fruto prohibido, ¿verdad? Ahora Acán está viendo el manto babilónico, la plata, oro. Mientras ellos miraban, hemos dicho que eso no era pecado ver. La tentación no es pecado. Pero pasan al otro plano de la codicia. La codicia hemos dicho que ya es pecado. El deseo de usurpar el trono de Dios, el deseo de comer ese fruto, el deseo de coger ese manto babilónico. En segundo lugar, hicieron el acto. Lucifer comenzó a usurpar el liderazgo de Dios. Eva comió el fruto. Acán cogió lo que no debería agarrar. En tercer lugar, Acán hizo lo mismo. Escondió todo lo que había sustraído del anatema y lo escondió en su casa. Y en cuarto lugar, vienen las consecuencias del pecado, de la codicia. ¿Qué pasó con Acán y con toda su familia y con todo lo que tenía? Lo apedrearon y lo quemaron todo. Esas son las consecuencias de llegar a esos extremos de la avaricia y la codicia. Veamos el cuarto ejemplo, el caso del rey David. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 2 al 4 y el versículo 24. El versículo 2 dice que un día al caer la tarde, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real cuando de pronto, dice el texto igualito, vio. ¿Qué cosa vio David? David vio una mujer. Lucifer no vio una mujer. Lucifer vio un trono. Eva no vio un trono, no vio un hombre. Ella vio comida. Acán no vio mujer, no vio comida, no vio trono. Él fue tentado en el manto babilónico, en riquezas. Y entonces David vio una mujer. Y no contento con ello, entró a la codicia, el deseo de tenerla a esa mujer. Y entonces, en segundo lugar, dice el texto bíblico, que David la tomó por mujer, adulteró David. En tercer lugar, David, para esconder su pecado, noten, siempre esconder, él hizo todo lo posible para que mataran al marido de Betsabé. Y así fue. Lo llevaron al frente de la guerra y mataron a Urías. Y el cuarto lugar, las consecuencias del pecado. A partir de ese momento, David no fue feliz y vino la sentencia. El versículo 10 dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Y cuando uno lee lo que pasó con David a partir de ese momento, con sus hijos, su hija,
cuando la violaron y sus hijos matándose entre ellos. Su vida fue una desgracia hasta que él pudo rendirse ante Dios y escribe el Salmo 51 de su arrepentimiento. Tenemos el caso también de Judas, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 5, cuando él comienza a impacientarse, a molestarse porque una dama había gastado un perfume muy costoso para ungir a Jesús. Él comienza a presentar algunas conductas negativas de codicia. Y el texto bíblico menciona de que Judas era un ladrón. Le gustaba cogerse el dinero de lo que recolectaban, porque era el tesorero del grupo de los discípulos. Y cuando no le fue bien y estaba mal ya de corazón aturdido, fue ante los jefes del pueblo judío y le ofreció entregarle a Jesús por 30 piezas de plata. Judas pudo codiciar ese dinero, guardó ese dinero y al final sabemos lo que ocurrió con el pobre Judas. Él, desesperado de su condición, se ahorcó y así acabó en la ruina uno de los que podrían haber sido uno de los grandes apóstoles. Y por último, como sexto ejemplo, el caso de Ananías y Zafiras. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, los versículos 1 al 11, pero específicamente leeremos algunos textos. Dice que Ananías y Zafira, ellos prometieron dar el dinero de la venta de uno de sus lotes y ellos ofrecieron eso. Hicieron un pacto porque el mundo de aquel entonces se movía de esa forma. Vendían sus posesiones y todo lo recolectaban para que la obra avance en ese tiempo, la predicación del Evangelio. Y la gente vivía en comunidades y todo era muy bien y el Espíritu Santo estaba en su apogeo en aquel entonces. Ananías y Zafira cogieron el dinero y al ver que era demasiado, en lugar de traerlo todo como así ellos habían prometido a Dios, ellos sustrajeron una parte. Y eso fue muy nefasto para su vida. Ellos codiciaron ese dinero, luego lo agarraron y lo escondieron en su propia casa. Y cuando ellos fueron a presentarse ante los hermanos y ante Pedro, que estaba ahí, Pedro les dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Por lo tanto, no has mentido a los hombres, sino le has mentido a Dios. Al oír, dice el texto bíblico, estas palabras, Ananías cayó y murió. Observando todos estos ejemplos, encontramos estos 4 elementos que siempre están allí en estas historias. Esperamos que no sea también tu historia. Recuerda que la codicia te va a llevar a extremos muy terribles. Porque al final tiene sus consecuencias, la ruina de tu vida. Y de repente no solamente de tu vida, sino también de todos los que te rodean. ¿Hay solución para este problema de la codicia? Por supuesto que hay solución. Esa solución es Cristo nuestro Señor. En el libro de Isaías, en el capítulo 55, versículos 6 y 7, dice lo siguiente: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.
Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vivimos en un mundo trágico, lleno de afanes, lleno de pecado, lleno de avaricia y de codicia. Así está nuestro mundo, y así vemos y contemplamos a cada paso que damos. Si en caso esto está ocurriendo, estas cosas negativas, pecaminosas, está sucediendo en nuestra mente, en nuestro corazón, tenemos que ver que hay solución. Y la solución es ir a Cristo y decirle al Señor: por favor, limpia mis pensamientos, ayúdame a no pecar contra ti, ayúdame a ser leal a ti, y Dios va a perdonarte y va a ayudarte y va a cambiar tu corazón, va a ser puro, va a ser limpio en tanto en cuanto tú puedas. Y yo sé que tú puedes.